Bona tarda a tothom. Us parla, jo soc Núria Pedrals i em sap greu perquè no em veieu perquè, naturalment, amb la llei de Murphy se m'ha fet malbé la càmera avui mateix i no tinc la possibilitat de connectar-me amb imatge amb vosaltres. Però bé, estic aquí i com que jo l'únic que faré és presentar els ponents, després ja em retiraré, doncs no serà, espero que no sigui tan important. Bé, doncs molt benvinguts a tots els que us heu decidit a connectar-vos per aquesta sessió que organitzem des d'AUS. Avui tenim, crec, una xerrada, una ponència molt interessant que la duran a terme l'equip de l'Iñaki Alonso, el Fernando i el Pablo, que són de l'equip SAT, que són els que han desenvolupat aquest projecte que en diem Entre Patios Las Carolinas, que és un edifici amb cohousing amb dret d'ús de sòl. Hi ha moltes coses que són interessants d'aquest edifici, no només això, sinó també el fet que és un edifici en Passive House, el fet que és un edifici que està construït amb una estructura de fusta i, per tant, són tota una sèrie d'elements que crec que fan aquest projecte particularment interessant. És el primer projecte que sapiguem que es desenvolupa a Madrid d'aquest tipus i penso que és un bon exemple per veure com es poden fer les coses avui en dia. Ells ens ho explicaran en detall, tots els temes de l'eficiència energètica, té el segell Passive House i de tot el seu comportament, diguem-ne, en tots els aspectes de sostenibilitat. I penso que al final, si voleu fer preguntes i de tot, us les podeu apuntar a la dreta d'aquí de la pantalla vostra on hi ha el xat. Les aniré resumint i al final tindreu una mica d'intercanvi amb ells perquè les puguin respondre. Espero que us interessi tota aquesta xerrada i ja sense més li dono el pas de paraula, le doy la palabra a Iñaki o a Fernando o a Pablo, como queráis, no sé cómo vais a empezar vosotros. Muchas gracias por venir y bueno, pues muy agradecidos porque os habéis tomado la molestia de venir los tres, además que creo que será muy interesante el complemento que os podáis dar unos a otros. Muchas gracias y adelante, bienvenidos. Bueno, muchas gracias. No sé si está ya Iñaki Alonso conectado. Iñaki, ¿estás? Parece que no. Bueno, pues si no, empezamos nosotros. Sí. Bueno, os vamos a contar, como ya se ha dicho, el edificio Entre Patios Las Carolinas y todo su proceso y circunstancias. Y bueno, primero presentar al equipo. Iñaki Alonso es CEO de SAT, es el arquitecto de Entre Patios Las Carolinas y además es vecino del propio edificio. Estoy por aquí. ¿Perdón? Que estoy por aquí. Ay, disculpa, que pensé que no habías conseguido conectarte aún. Entonces te dejo a ti conectar. Sí. Vale. Yo soy Fernando Campos, arquitecto también en SAT. Tengo la formación de diseñador Passive House certificado y fui el responsable del proyecto y de la obra. Y bueno, a Pablo le dejo que él mismo se presente. Adelante, Pablo. Buenas tardes a todos. Yo soy Pablo, el aparejador de la obra. Tengo una compañía de aparejadores que es Técnica Eco, centrada un poco en lo que es ecología y sostenibilidad desde la parte de aparejadores. Y luego he hecho todo el desarrollo un poco de la herramienta CV Decómetro. Y en este edificio es donde la hemos empezado a probar más en profundidad, sobre todo para testar soluciones y poder tomar decisiones. Y eso es un poco lo que os voy a contar durante la presentación. Pues nada, buenas tardes. Yo soy Iñaki Alonso y nada, pues formo parte de SAT Arquitectura como estudio de arquitectura que lleva pues ya casi 20 años desarrollando proyectos de ecología social y medioambiental. Y luego vamos a hacer esta presentación desde el contexto del Ecómetro, que es una asociación que nos une a los tres y a mucha más gente, Asociación para la Medición y Difusión de la Ecología en la Arquitectura.
Y bueno, pues estamos encantados de que nos hayáis invitado y poder compartir este proyecto con todo el mundo. Nos seguimos muy cerca con proyectos como La Borda que tenéis por allí. Y bueno, pues siempre decimos que en Madrid vamos un poquito más tarde por detrás de Cataluña y de Barcelona en este tipo de proyectos de derecho de uso, de cesión de superficie y bueno, pues estos conceptos medioambientales y sociales, pero nos vamos retroalimentando mucho, ¿no? Y yo creo que es importante compartir este tipo de presentaciones y compartir espacios para poder ir desarrollando este tipo de proyectos. La intención de esta presentación, que vamos a hacer como un diálogo entre los tres, entre Fernando, Pablo y yo, veréis que nos vamos a ir interrumpiendo, completando, debatiendo, aunque cada uno tiene una parte, es compartiros fundamentalmente todo el proceso de diseño y de construcción del proyecto de Entre Patios, que como sabéis, pues bastante peculiar en cuanto a sus criterios ambientales y criterios sociales, ¿no? Lo hemos desgranado en este pequeño índice. Primero contaros de dónde viene el proyecto, después una parte relacionada con el Passive House, otra relacionada con la madera, con el análisis de ciclo de vida, una visión de la economía y una parte de cierre. Vamos a estar como en torno a 1 hora y en esta hora y luego dejar un espacio de media hora para preguntas. Entre Patios viene de una reflexión y una inquietud de un grupo de personas tratando de imaginarse cómo vivir de otra manera, ¿no? Yo participé de estas primeras reuniones ya hace prácticamente 20 años, en el 2000, tenemos actas del 2002, 2003, que nos empezamos a reunir un grupo de gente estudiando modelos europeos, tipo el modelo Andel, las cooperativas de Uruguay o cooperativas en Alemania, diferentes modelos que analizaban cómo construir otros tipos de vivienda no especulativos y cómo generar más una manera de habitar que realmente casas, ¿no? Tenemos un mercado que produce casas y tenemos un bien que es el de la vivienda, que está totalmente, de alguna manera, mercantilizado y, bueno, pues ya es más difícil imaginarte formas de vivir. Pues siempre digo que este proyecto nace de un grupo de gente que se pone a darle vueltas a la cabeza de cómo construir otro modelo de habitar, ¿no? Y eso es bastante peculiar porque genera un proceso de participación. Nosotros lo llamamos y lo resumimos como arquitectura triple balance. Dentro de este contexto del triple balance y de empresas triple balance, como son SANAS, ¿no? Constituimos también hace unos años una asociación que se llama SANAS, Asociación de Empresas Triple Balance, y lo que tratan es de generar otras lógicas en la economía, que no sea una lógica únicamente de maximizar el beneficio y de generar una economía cortoplacista y con una visión puramente económica, sino generar un modelo o lo que llamamos un cuarto sector, un tejido empresarial que construya desde una perspectiva social, medioambiental y económica. Y bueno, ahí empezamos a trabajar junto con otras redes, como puede ser REAS, Mercado Social y otras redes que están desarrollando este tipo de modelos de economía social, ¿no? No renunciamos al beneficio cuando hacemos ese equilibrio, pero insistimos en que tienen que ser empresas de impacto, proyectos de impacto que generen un beneficio económico, pero también generen un impacto social y un beneficio social y un beneficio medioambiental. La diapositiva, que es la siguiente, perdón, Fernando, trata de diferenciar este tipo de proyectos. Normalmente nacen de la comunidad y este que vamos a contar nace de un grupo de personas que se junta y empieza a pensar. En ese caso, el estudio de arquitectura y el resto de proveedores dentro de una perspectiva de diseño integral lo que hacen es acompañar a las inquietudes de las personas y ayudarles a que tomen decisiones. Es lo que llamamos un proceso participativo y está más relacionado con lo que llamamos cohousing. Hoy en día empieza a aparecer otros modelos relacionados con el co-living que pueden y deben participar de esta cultura colaborativa en cuanto a compartir espacios y compartir formas de vivir,
pero muchas veces son top-down, o sea, desde arriba abajo a través de grupos de inversión o que generan procesos totalmente diferentes, ¿no? Al final la diferencia es que en un proceso de cohousing la comunidad está desde el principio y la acompañas en el modelo económico, en el modelo de suelo y en el modelo de arquitectura, y en el coliving haces de promotor o hay un grupo inversor o una promotora que desarrolla un modelo bajo estas premisas que llamamos triple balance y la comunidad entra más tarde, ¿no? Son dos modelos diferentes, pero que los dos participan de generar una arquitectura y modelos de vivienda colaborativos. ¿Vamos? Y en ese proceso de acompañar a una comunidad, pues en Entrepatios hemos diseñado 21 talleres que llamamos ventanas de participación, donde pues son 17 viviendas, pues han ido decidiendo desde un primer taller que llamamos el taller de los sueños hasta presupuesto, obra y cierre de obra, que hicimos un último taller de manual de uso y mantenimiento del edificio, pues se dan a lo largo de 2 años una serie de talleres donde lo que tienes que hacer es formar a la comunidad de personas para que tomen decisiones, ¿no? Que tengan la mayor información posible para que vayan tomando decisiones. Estos procesos participativos pueden ser más largos o más cortos. Nosotros lo que hacemos es diseñarlos ad hoc y diseñarlos en función de las ventanas de participación que quiera cada comunidad. Pasa, por favor. Y bueno, pues en función de eso se deciden una serie de cosas del edificio, ¿no? Desde aquí había una gran decisión de la corrala tira hacia el patio, lo normal es que las corralas vuelvan hacia los patios o hacia el sur, y en este caso pues tuvimos ahí un grandísimo debate entre la bioclimática y la función social de la corrala y porque al final el grupo decidió una corrala al sur. El hecho de que el grupo vaya tomando todas las decisiones les empodera y también hace que las decisiones tengan un peso importante. Y bueno, y con todo este proceso al final pues llegamos a una solución, a un diseño que es social, ecológico, económico, social desde la perspectiva de que la arquitectura construye relaciones entre las personas. Siempre insistimos que la arquitectura tiene esa capacidad y ese poder de generar relaciones entre las personas. La configuración de los espacios da pie a que las personas se encuentren. La decisión de tener un espacio de lavadoras, una lavandería donde tienes 3 lavadores en vez de 17 lavadoras en un edificio, genera un espacio de unión. El hecho de tener corralas, el hecho de tener un espacio en la cubierta, que es una cocina común, comedor, genera pues una posibilidad de que se consigan relaciones y al final que se construyan también cuidados y que se construya un apoyo mutuo, ¿no? Que es fundamental. Desde la perspectiva ecológica, pues vamos a ir desgranando el edificio. Esta presentación va a ser sobre todo desde la perspectiva ecológica, madera, passive house, gestión y producción de energía fotovoltaica. Y ahí pues somos bastante ambiciosos en los conceptos, ¿no? En que el edificio gaste lo mínimo posible, luego debatiremos passive house sí o no, por qué apostamos por esto, mientras que otra gente apuesta por otras certificaciones, otros criterios de diseño, por qué lo construimos de madera, por qué minimizamos el impacto en huella de carbono y bueno, al final lo que queremos es construir un edificio que tenga el menor impacto posible. Toda la parte ecológica pues tiene mucha intensidad. Y por último hablaremos de la parte económica, qué inversión requiere esto, cuándo se amortiza y por qué la economía no va ligada solo a la parte de la inversión y tiene una visión un poco más largoplacista, ¿no? Bueno, con todo este proceso social que hoy no vamos a profundizar en la parte social y de los talleres, nos vamos a quedar solo en la parte medioambiental, la construcción con madera y el passive house, pues llegamos a un modelo que es este que tenéis aquí. Y ya le dejo el turno a Fernando, que yo creo que os va a explicar la parte de passive house. Gracias, Iñaki. Bueno, pues adelante con ello. En lo que es la reducción del consumo de energía y emisiones en lo que es la fase de uso del edificio, implementamos la aplicación del estándar y de la metodología del Passive House.
Aunque el edificio no se ha llegado a certificar, el alcance en la aplicación de esta metodología, tanto en el proyecto como en la obra, es un alcance bastante riguroso y bastante ambicioso. Y bueno, ahora os contamos un poquito el proceso. Lo primero, os presento el estándar porque puede haber gente que no conozca, así brevemente. El Passive House es un estándar de alta eficiencia energética que se origina en el centro de Europa, en Alemania nace, en los primeros 90, ¿no? Y se basa en 5 principios, que son aparentemente principios simples, pero que en el estándar pues, se llevan durante todo el proceso de diseño y luego en el control de obra con mucho rigor y hasta un alcance pues, ambicioso, ¿no? Y estos principios son una envolvente del edificio de altas prestaciones a nivel térmico y energético, tanto en su parte opaca, hablamos evidentemente de usar la propiedad del aislamiento térmico, como en la parte de la envolvente transparente, es decir, carpinterías de altas prestaciones, tanto en marcos como en vidrios, y luego también en cuestión de esta envolvente de altas prestaciones, cuidando mucho el diseño a nivel de puentes térmicos, ¿no? Para que no haya puntos de fuga de la energía. Otro de los puntos de los principios es la hermeticidad al aire, que es, digamos, el punto más novedoso en comparación con lo que tenemos en la construcción convencional, aunque poco a poco cada vez van cambiando las cosas en este sentido a trabajar en los proyectos la hermeticidad al paso del aire. Y por último, el último principio, al menos en nuestro clima, es un sistema de ventilación altamente eficiente, que es la ventilación mecánica de doble flujo con recuperador de calor, por su gran beneficio a nivel energético. Este es el entorno del edificio, está en el madrileño barrio, es el distrito de Usera, y simplemente del entorno comentar que era un solar a nivel bioclimático y energético con bastantes buenas condiciones. Tiene una fachada principal orientada totalmente al sur y además sin obstrucciones solares, ¿vale? Y bueno, a nivel energético y térmico, a nivel bioclimático, pues esto va a favorecer el aprovechamiento de esa situación climática local. Luego también es un contexto con mucho ruido de entorno, ¿no? Por ahí veis las vías que tiene cerca y la propia calle, aunque parezca pequeñita, es una calle que tiene mucho ruido. Antes de entrar propiamente dicho en los 5 principios del estándar, como tradicionalmente se explica, siempre hablamos de un principio 0, que es el diseño bioclimático, ¿no? Que si se aplica bien, pues luego facilita mucho las cosas a nivel energético. Por estas condiciones del entorno que os comentaba en la diapositiva anterior, el edificio, a nivel de organización interna, se organizó con 2 estrategias bastante simples, pero bastante contundentes a nivel bioclimático, que son la decisión de poner las corralas, que son espacios exteriores, y son tanto la vía de acceso a las viviendas como espacios que generan comunidad, al sur. Y esto, por nuestra latitud, nos permitía tanto una buena captación solar en el invierno para tener la calefacción del sol pasiva, como una buena protección solar en verano por esos aleros que genera y por las alturas solares que tenemos en nuestra latitud, como digo, en nuestro clima. Y por otro lado, con el patio, por la forma del solar, el patio a norte, se organizaron todas las viviendas con doble orientación, de forma que todas tienen ventilación cruzada, que a nivel también bioclimático, pues favorece, digamos, la refrigeración pasiva si se ventila por la noche en verano. Aunque bien es verdad, y como todos sabéis, que debido al cambio climático, pues cada vez es más difícil que una noche en verano baje en Madrid
baje de temperaturas de consigna para beneficiarnos de la refrigeración pasiva. Pero bueno, esto es otro tema. Sí, no, pero Fernando, si quieres, yo creo que es muy importante porque esto hace que tomemos decisiones de ir a meter equipos de refrigeración siempre y no confiar solo en la bioclimática y la ventilación cruzada, porque vemos que una cosa es el histórico de temperaturas en el que nos hemos movido y otra es el histórico, o no el histórico, la previsión de temperaturas en las que nos vamos a mover, las previsiones de olas de calor y la necesidad de refrigeración sí o sí, ¿no? Que es, bueno, pues una de las decisiones que nos hace implementar este tipo de certificación. Así es. De hecho, pues bueno, siempre que trabajamos en la simulación energética, en nuestro clima, por lo que dice Iñaki, pues así es. Efectivamente, las bases climáticas y lo que ocurre ahora, hay ligera diferencia y bueno, los veranos de ahora son más cálidos y hay que prestar especial atención al diseño de la refrigeración del verano. Gracias. Entramos ya de lleno en el proceso de la aplicación de la metodología y del estándar Passive House y nosotros usamos esto todo va apoyado en la simulación energética que propone el estándar, que es el PHPP, y nosotros nos apoyamos y complementamos esta simulación energética, que es una simulación estáticas y considera el modelo como un modelo unizonal con una simulación doble llevada en paralelo con Design Builder, ¿no? Para tener, digamos, solidez en los datos en los que íbamos obteniendo para diseñar y luego para construir el edificio. Ambos programas al final nos arrojaron valores de demanda bastante paralelos, con pequeñas variaciones, pero bueno, muy paralelos. Y como vemos ahí, se pone de manifiesto otra vez lo que comentábamos antes. Bueno, demanda de calefacción, el edificio estaba en 11 kilovatios hora metro cuadrado año y refrigeración en 15, que os recuerdo, para los que no conozcáis, que 15 es el valor límite del estándar Passive House, tanto en demanda de calefacción como de refrigeración para edificios residenciales. Y bueno, esto pone de manifiesto que el problema o donde el edificio más solicitado está a nivel energético es en cuanto a demanda de refrigeración. Luego también, bueno, os comento que sin entrar mucho en detalle, porque eso no es de esta presentación, las condiciones operacionales en Passive House son ligeramente diferentes a código técnico y los valores pues difieren. Un certificado energético del edificio arroja valores diferentes en demanda de calefacción y refrigeración, de hecho algo más bajos, pero bueno, tener en cuenta que las condiciones de operación para el estándar son 25 grados en verano durante las 24 horas, 20 en invierno y otra serie de pormenores que hacen que no se puedan comparar directamente sin hacer estas observaciones entre nuestra normativa, que es el código técnico, y Joule, que es la herramienta con la que trabaja, y el PHPP, por ejemplo. Aquí entramos en la envolvente pasiva del edificio, que veis en una línea gruesa de color verde la definición de la envolvente térmica. La envolvente térmica dejaba fuera núcleos de comunicación vertical, escaleras y ascensores, y núcleos y luego la circulación horizontal, perdón, las corralas. Y también deja fuera de la envolvente térmica los patinillos esenciales de las viviendas, por los que circulan conductos de bajantes de pluvial, todo tipo de bajantes de aguas y tubos de ventilación y extracción de campanas de cocina, que son tubos bastante gruesos. Entonces, el envolvente de estos patinillos es envolvente térmica y el patinillo en sí, digamos que es un exterior a efectos térmicos. Y luego, la definición de la envolvente hermética al aire, ¿se entiende? Y el concepto de hermeticidad en el edificio
está realizado por unidad de vivienda o local común. Es decir, cada vivienda se estudia y se trabaja en sí misma y cada vivienda, como veremos al final, tiene que pasar su test blower door. La envolvente hermética está definida por los planos. Bueno, el edificio consta de 5 plantas, que es un sótano, baja, más 2 plantas tipo, más ático. El sótano queda fuera de la envolvente térmica y de cota cero, de planta baja para arriba, es la envolvente térmica definida por la losa de hormigón de planta baja, que es el techo del sótano, todo el casco de CLT del edificio, fachadas y cubiertas, láminas, que son las barreras de vapor también, que son las que se utilizan en el edificio, y es a las láminas a las que se confía la hermeticidad en el caso de los patinillos, y luego todos los sellados que se hacen, tanto de juntas de materiales como de pasos de instalaciones, lo veremos adelante. Siguiendo con la envolvente del edificio y vista su definición, esta es, a grandes rasgos, la parte opaca de la envolvente. Suelos. Aquí tenemos una planta baja en un soportal, fachadas. Estos suelos están, el casco de CLT está aislado con una lana mineral con una conductividad térmica bastante buena. Esta era de 0,032 vatio Kelvin. Las fachadas están 100 milímetros, 10 centímetros de lana mineral. Las fachadas están con un sistema SATE de EPS con grafito, de neopor, también de 10 centímetros. Y las cubiertas, tanto una terraza transitable como la cubierta de los áticos, que no es transitable, con XPS, ya que es una cubierta invertida, con 16 centímetros de XPS. Y bueno, como veis aquí, tienen unas transmitancias térmicas bastante bajitas. La fachada, también comentaros, es la foto pequeñita, que en los trasdosados interiores se aprovechó la cámara por donde va todas las instalaciones. También ahí lleva paneles de 5 centímetros de algodón, de textiles reciclados. Siguiendo con la envolvente térmica, otro punto, como hablábamos al principio, en cuanto a tener muy en cuenta en cuanto a la aplicación del estándar y su metodología, son los puentes térmicos, su minimización. Como es un edificio de madera, los puentes térmicos generados por discontinuidades en el aislamiento, interrumpido por la madera, pues son, para que me entendáis, puentes térmicos que perjudican poco, bastante benignos, porque la madera, sin ser un material aislante, pues tiene una conductividad bastante baja. Entonces, digamos que en el balance global, aunque hay que computarlos, no hacen mucho daño. Y entonces esto nos ayudó mucho de cara a realizar el diseño constructivo del edificio. Aquí os pongo 3 fotos de los puentes térmicos más representativos. La primera es cómo el edificio apoya, la losa de planta baja apoya en los muros del sótano. La planta baja se aisló por fuera, por el exterior, es decir, por la parte inferior del sótano. Si tenemos una vivienda en planta baja, el exterior de su suelo es por debajo. ¿Qué pasaba? Que donde apoya cada planta en un muro estructural, por ejemplo, estos que veis de bloque de hormigón armado, pues producía discontinuidades en ese aislamiento, que ahí, como veis, está sin ejecutar aún porque estamos en fase de estructura. Entonces, todas estas coronaciones de muros que suponían apoyos que iban a interrumpir el aislamiento térmico, se coronaron con bloques, en la última hilada, de bloques de hormigón celular, precisamente para minimizar el puente térmico y permitir la continuidad del aislamiento. En la segunda foto
otros de los puentes térmicos más importantes era cuando, por lo mismo, como eso es planta baja y es el encofrado de la losa de la planta baja. Entonces, en esa línea que veis blanca, que son también bloques de hormigón celular embebidos en el encofrado para que queden embebidos luego en la losa, venía una fachada y esa línea es el SATE de su fachada que ha de encontrarse con el aislamiento por el exterior del suelo, que está en el garaje, en el sótano. Entonces, esta línea blanca de bloques de hormigón nos permitía lo mismo, dar continuidad en ese diedro, en esa esquina, a la junta de aislamiento de fachada del CLT, del SATE del CLT, con la losa de hormigón. Y un tercer punto de puentes térmicos importantes, o que había que cuidar, era los puentes térmicos generados por el encuentro estructural de la corrala, el diseño constructivo. Entonces nosotros optamos, la corrala a nivel constructivo es la única pieza del edificio que no se construye en madera, bueno, aparte del sótano, que es en hormigón, sino que se tomó la decisión por motivos de durabilidad, porque estaba al exterior, muy expuesta, en fin, no veíamos la madera y se realizó, como veis ahí, en un forjado colaborante con una estructura mixta de metal-hormigón, apoyada en el casco de CLT por medio de estas ménsulas que veis aquí y separada de forma que pudiésemos dejar que ahí lo veis materializado con un bloque de XPS de color naranja para que el aislamiento térmico de la fachada, el SATE, tuviese continuidad cuando se encontrase con cada forjado de la corrala, de forma que el aislamiento en fachada también fuese continuo. Y bueno, por acabaros el tema constructivo de la corrala, al lado exterior está sujeta, apoyada en pilares metálicos. Seguimos con la parte con la envolvente, la parte pasiva de la arquitectura, pero ya con los huecos, la parte transparente. Aquí se optó por unas carpinterías de altas prestaciones, son unas carpinterías de madera aluminio mixtas, con un vidrio triple, donde vemos, y bueno, son carpinterías también desde el punto de vista energético muy eficientes, tienen una transmitancia en el marco bastante bajita y luego un vidrio triple que nos genera un nivel de aislamiento grande porque tiene también una transmitancia térmica muy baja, un factor solar relativamente alto para ser un vidrio triple, para permitirnos en invierno la máxima captación solar, y luego son vidrios con intercalarios calientes que se llaman, ¿no? Porque que es el Fidel Glass que llamamos, el puente térmico del intercalario, que genera, o sea, con una transmitancia lineal también bajita, porque hasta esto se tiene en cuenta en el estándar, porque aunque es un puente térmico que se pueda considerar pequeño, son muchísimos metros de borde de vidrio a contabilizar y ahí pues penaliza, ¿no? Y luego también es importante ya no solo el propio componente de la arquitectura, sino la manera de instalarlo. Por supuesto, hay que tener en cuenta la continuidad con el resto del aislamiento térmico del edificio para que el puente térmico por la instalación sea también el mínimo posible, y luego la ventana está sellada a efectos herméticos tanto por el interior, que es la foto del medio, al aire, esa cinta blanca que veis, como por el exterior al agua, que es la cinta negra, y la de la derecha, y la foto de la izquierda, entre ambas, en la unión casco de CLT, marco, pues se rellena con espuma flexible, también aislante, para que nunca se produzcan discontinuidades en el aislamiento. Y ya por último, de la parte de la envolvente pasiva, es el trabajo con la hermeticidad en el edificio. Trabajamos fundamentalmente los distintos materiales que conforman la envolvente térmica, que os decía antes, que son la losa de hormigón armado de planta baja, el casco de CLT
y las láminas en el caso de los patinillos, además de todas las penetraciones por pasos de instalaciones, etcétera. Entonces, bueno, aquí en la foto de la izquierda veis el encuentro, que es el arranque del casco de CLT desde la base de hormigón. Lleva un tipo de sellado que es una cinta con base plástica para resistir la humedad por ser un suelo, que complementamos con membrana líquida, porque en el caso de las escuadras, no sé si podéis ver que hay unas escuadras encintadas, pero bueno, es una labor bastante tediosa y en el caso del hormigón, que es un material hermético, pero con una junta porosa y nada lisa, pues complementamos con membrana líquida por seguridad. Luego en la foto del medio veis los distintos tipos de sellados, todos ellos realizados con cintas planas, pero con distintas características. La verde con base plástica que pueda resistir humedad por ser un suelo, en caso de que llegase agua al suelo, por la razón que fuera. Las amarillas son las cintas entre juntas de paneles, solapes de los propios paneles de CLT, y las blancas son cintas especiales para los diedros, que vienen preplegadas para que su instalación sea más fácil, ¿no? Y por último, en la foto de la derecha veis la lámina a la que se confía la hermeticidad del patinillo, que a la vez es una barrera de vapor, porque eso de ahí hacia el patinillo, que es decir, hacia el exterior, porque como os decía es un exterior a efectos energéticos, pues hay un pequeñito entramado de madera con su aislamiento, que es lo que hace ese cierre de la envolvente a nivel térmico, y esa barrera de vapor es a la que confiamos la hermeticidad. Y bueno, ahí veis sus sellados y cómo van penetrando todos los tubos de instalaciones que discurren por ese patinillo. A efectos de sistemas activos del edificio hay 3 grandes bloques. Uno, por supuesto, en un edificio muy eficiente y que aplica el Passive House, es el sistema de ventilación mecánica con recuperador de calor, que aquí contamos con equipos individuales por vivienda. Son equipos, bueno, las viviendas son caudales, si mal no recuerdo, el máximo caudal en una vivienda en este caso eran de unos 130 metros cúbicos hora, el caudal máximo de diseño. Y bueno, son máquinas relativamente pequeñas para una unidad de vivienda máximo de 100 metros cuadrados o 90 y muchos, que son las que tienen este edificio, y con una eficiencia efectiva en la recuperación del 77%. Efectivas que ya cuenta pues pérdidas en los tubos fríos que llamamos, que son los colectores primarios que van hasta... Bueno, luego... la climatización del edificio, que es la foto del medio, que se realizó de forma individual, también por vivienda, con bombas de calor aire-aire individuales y, vamos, expansión directa. Y por conductos, ¿no? Distribución por conductos. Y son unidades bastante pequeñitas en potencia, del orden de unos 4 kilovatios, pero muy eficientes, ¿no? Con rendimientos estacionales, tanto en calor como frío, pues bastante altos. Y luego contaban con refrigerante R32, ¿no? Que es dentro de los que hay, pues el de menor impacto a nivel de medio ambiente. Y luego, en cuanto al ACS, optamos por una bomba de calor aerotérmica, aire-agua. Ya es un sistema centralizado, con un rendimiento estacional también que está bien, y es una bomba de calor de 25 kilovatios para todo el edificio. Y por último, en todo este proceso de reducción de demanda y consumo, pues el edificio cuenta con el aporte de renovables con 33 kilovatios de fotovoltaica instalados en la cubierta y contratación del electricidad renovable. Pero bueno, esto lo veremos más adelante, simplemente es por completaros el proceso de la eficiencia. Y bueno, aquí os muestro el resultado final del control de obra, que además de cálculos energéticos y fase de proyecto,
la aplicación de la metodología pues requiere un control de obra riguroso, tanto en lo que es los detalles, cualquier detalle constructivo que tiene afección o repercusión a nivel energético, hay que cuidarlo bastante en el proceso de obra. Y como control de los resultados, uno de los controles que se hacen, este es en cuanto a hermeticidad, es el test blower door, que para los que no lo conozcan, pues es un test que consiste en cerrar todas las ventanas, aberturas y demás, y en una de ellas poner la puerta soplante, que se llama, que es el cierre con ese diafragma rojo y un ventilador. Y con ese ventilador lo que hacemos es introducir o sacar aire para someter la vivienda a una presurización o a una despresurización de hasta 50 pascales, que es como se mide el valor de las infiltraciones máximo del estándar, que es 0,6, y luego el real de cada vivienda, que mide, digamos, el nivel de hermeticidad al aire de cada vivienda. Y bueno, en los últimos test que realizamos de obra, aquí los veis, pues están todas las viviendas, salvo 2 que luego se arreglaron, bajo los 0,6, que es el máximo en hermeticidad del estándar Passive House para residencial en obra nueva. 0,6 renovaciones hora, como digo, a una sobrepresión de 50 pascales. Y aquí os dejo con la monitorización y doy paso de nuevo a Iñaki. Bueno, todo esto se está monitorizando. Hay un gran debate sobre, por ejemplo, el impacto en términos energéticos de un sistema de ventilación mecánica que está funcionando 24 horas y realmente gasta muy poquito, ¿no? Es esa parte azul de la ventilación Sieber, son 20 vatios entre 13 al nivel y 30 vatios. O sea, el consumo energético es muy, muy, muy bajito, ¿no? Y aquí tenemos, bueno, pues el general, que incluye iluminación, todo, y luego el azul clarito es la ventilación mecánica, el consumo, y la climatización es el azul oscuro, el negro este, ¿no? Bueno, pues como veis, se ha puesto la calefacción en el mes de febrero muy poquito, ¿no? Y eso, bueno, pues es producto de este modelo de diseño y de una orientación sur que tiene mucha captación de sol. El sol calienta un suelo de hormigón, calienta el interior, y las necesidades, los requerimientos de calefacción son mínimos. ¿Pasa, Fernando? Esto es un hábito de consumo de una casa, donde, bueno, pues es donde están los consumos más amplios. Obviamente a las 7 de la mañana cuando te levantas, y esas horas, menos el sábado y el domingo, que ahí no sale en rojo, se nota que te levantas más tarde. Y luego, pues los mayores consumos obviamente están de 6 a 10 de la noche. ¿Pasa, Fernando? Aparte de la monitorización del consumo energético de la vivienda, hacemos una monitorización de la calidad del aire. Y este es un gran debate sobre el tema del Passive House, ¿no? Sobre, bueno, todo este debate que llevamos desde hace mucho tiempo: Passive House sí, Passive House no, ventilación natural, ventilación artificial, que es lo más ecológico, ¿no? Un pulmón artificial o una ventilación natural. Para esto hay que tener una visión un poquito amplia, compleja, y no mirarlo solo desde la perspectiva de la eficiencia energética, sino también desde la salud, ¿no? Que el edificio limpie el aire, ¿no? Y lo que hace la ventilación mecánica, lo que hace es limpiar el aire de fuera a través de un filtro, y tenemos mejor calidad del aire dentro de la vivienda de la que hay fuera, en Madrid, en una zona donde hay una alta concentración de contaminación por el nudo sur y porque tenemos un parking delante. Es decir, igual una estrategia de Passive House en un entorno donde hay muy buena calidad del aire, pues bueno, solo tendría la mirada de la eficiencia energética, ¿no? Y luego hay otro impacto, que es el ruido, ¿no? Pero la calidad del aire es clave porque todos ya conocemos el impacto que tiene la calidad del aire en los fallecimientos y en la cantidad de enfermedades. Entonces aquí medimos compuestos orgánicos volátiles, CO2
niveles de partículas en suspensión y luego obviamente temperatura y humedad y formaldehídos. ¿Pasa, Fernando? Y vamos midiendo los consumos en la vivienda. O sea, toda esta estrategia de Passive House y hacer un edificio que gaste el mínimo de energía se traduce en un mes de enero, se traduce en un mes de enero donde el gasto o el consumo de una vivienda de 90 metros cuadrados de electricidad, iluminación, todos los electrodomésticos, es decir, todo, calefacción, todo el consumo han sido 22,3 euros, incluido pues todo el impacto de una ola de frío que hemos tenido en el mes de enero. Nuestro objetivo es que cada vivienda no pase de 25 euros al mes, ¿no? Y para eso, bueno, eso es la respuesta a todas las estrategias anteriores que comentaba Fernando, ¿no? Que luego mezclaremos con cuánto cuesta el edificio, ¿no? Hemos sacrificado aislamientos ecológicos, que explicará Pablo en el análisis de ciclo de vida por qué y cómo hemos analizado las comparativas entre diferentes aislamientos, pero fundamentalmente ha sido una cuestión de coste, pero también justificada desde el punto de vista medioambiental. Y el objetivo es hacer un edificio lo más eficiente, que al menor coste. Luego os comentaré, estamos poco más de 700 euros metro cuadrado de construcción y que tenga el mínimo consumo energético en su funcionamiento. ¿Pasa, Fernando? Y bueno, pues queríamos debatir, pero igual lo dejamos para el final, pues que las miradas sobre la sostenibilidad, sobre la ecología, no pueden ser unidireccionales solo desde la perspectiva de la eficiencia energética, aunque desde la eficiencia energética ya se justifican muchas cosas, sino que aquí en un entorno donde tenemos un impacto del ruido muy alto, como decía Fernando en la situación del edificio, un impacto de una muy mala calidad del aire y unos objetivos de confort muy altos, la estrategia más idónea para esto, desde nuestro punto de vista, en este caso era el Passive House. Si vamos a una estrategia de ventilación natural y tenemos que dejar las ventanas abiertas para generar una ventilación natural, tenemos riesgo de olas de calor muy fuertes en los próximos años. Segundo, entrada de contaminación muy alta dentro de la vivienda. Y tercero, un impacto de ruido muy alto. Entonces, una estrategia de Passive House solucionamos esos tres impactos: energético, calidad del aire y ruido, y conseguimos un buen confort y salud. Pasa, Fernando, y sigues tú con la madera, ¿no? Te cojo el testigo. Venga, nada más vale. Peque, tengo que ir a verlo un segundo. Vale. Bueno, pues entramos en una de las decisiones estratégicas más importantes del edificio de Entrepatios, es que está construido con madera, ¿no? Con madera contralaminada CLT. Pues bueno, ¿por qué madera? Pues aquí hay muchas cosas a tener en cuenta. Así como dicho rápido, es un sistema más limpio, más rápido, más seguro. Tal vez aquí Pablo nos pueda aportar alguna observación. Bueno, sí, o sea, pues pensemos que la fase de estructura suele ser de las fases más peligrosas, ¿no? Y más caóticas y donde más miedo se pasa, ¿no? En una obra de construcción, ¿no? Sobre todo en altura. Pues hay bastantes trabajadores, hay superficies inestables, hay muchos oficios mezclados, los ritmos son muy difíciles de coordinar y de programar, ¿no? Y por otra parte, bueno, pues es un momento en el que también se generan bastantes residuos, siempre sobra hormigón, es un hormigón, bueno, un residuo bastante sucio, que además no se puede hacer nada con ello, ¿no? Y por otra parte, bueno, pues es también donde se suele ir la obra de tiempos, ¿no? Porque no puedes coordinarte con otros oficios, sino que solamente están ellos, ¿no? Sin embargo, el CLT, pues un poco al contrario, ¿no? Genera bastante poco residuo porque es una fabricación industrial. Lo que sobra, que son despuntes, se pueden utilizar. De hecho, todos esos agujeros que veis en la foto, ¿no? De ventanas y puertas, se han utilizado después, esos recortes, para hacer el mobiliario exterior de
la promoción. Y por último, es mucho más seguro. Pensad que ese edificio de 3.000 y pico metros, bueno, 3.000 y pico metros eran en total, ¿no? Pero vamos, varios miles de metros de superficie. Se montó entre 3 personas y el gruista, 3 carpinteros que venían con su barra de uñas, el destornillador eléctrico y poco más a montar un edificio. Entonces, había días en los que empezabas en un extremo del edificio a tener una reunión y a última hora del día pues habían avanzado todo para adelante, ¿no? En principio, la seguridad es una línea de vida que ves ahí en el suelo y luego con el propio montaje se va autoprotegiendo, ¿no? Y bueno, pues en una de las visitas de seguridad y salud, la verdad es que la inspectora se quedó muy impresionada, ¿no? del cambio que suponía respecto de la construcción tradicional. Vale, gracias, Pablo. Nada, aquí hacemos una pequeña comparativa y somera de lo que es utilizar en la estructura y lo que conlleva esta decisión estratégica de hacerla de CLT frente a una estructura convencional de hormigón. A nivel de emisiones de CO2, pues bueno, la madera es un material que mientras el árbol crece absorbe CO2 y lo mantiene secuestrado durante toda su vida útil frente al hormigón, que es un material que durante su fabricación pues genera emisiones de CO2. Entonces esto a nivel de impacto en el medio ambiente es un aspecto muy relevante, como veremos más adelante con el tema del análisis de ciclo de vida. A nivel de peso... Para mí esta parte es conceptualmente es lo más potente, ¿no? Construir con CO2 capturado o construir liberando CO2. En el contexto en el que estamos de cambio climático y de reinvención o redefinición de los sistemas constructivos. Es una diferencia abismal. Hay que tener en cuenta que el cemento es el causante del 6% de las emisiones de CO2 a nivel mundial. Solo el cemento, un material de la construcción, es el causante del 6%. Y que la arena que se utiliza para el cemento es un bien que también se está acabando y empieza a haber... O sea, hay mafias en la India y en China traficando con arena. Hay un problema de un material finito, ¿no? Entonces, trabajar con un material renovable que absorbe CO2 mientras se crea ese material y se puede crear infinitos metros cúbicos, o trabajar con un material que libera CO2 y además es finito, está agotando, ¿no? Yo creo que paradigmáticamente es radicalmente diferente la estrategia. En otra dimensión, digamos, la estructura de CLT frente a una estructura de hormigón convencional y equivalente para el mismo edificio, pues para que os hagáis una idea en números gordos, lo que es la estructura pura y dura en CLT es del orden de 1/3 en peso frente a la equivalente en hormigón. Si tenemos en cuenta luego una serie de cosas que también hacen falta para apoyar la estructura de CLT, pues como fueron en nuestro caso soleras flotantes que por acústica eran necesarias, aunque estructuralmente no trabajaran para los forjados, pues al final el edificio, por haber sido hecho en CLT frente a hormigón, lo que es su estructura pesa la mitad. Y como veremos más adelante, esto en el impacto medioambiental también tiene una incidencia bastante grande, porque teníamos un terreno con una capacidad aportante muy limitada, más bien pobre, y esto supuso la diferencia entre una cimentación somera, una losa, o pilotar, una cimentación en profundidad. Entonces, a nivel tanto en euros como en kilos de CO2 equivalente emitidos, pues la repercusión es muy importante también. Y luego también, como decía Pablo, hay otra dimensión en la comparativa que es el tiempo. La estructura de CLT por 4 operarios y en 8 semanas estaba arriba, y una estructura equivalente en hormigón pues habría pedido muchos más recursos, tanto de personas como de semanas, ¿no? de tiempo de levantar el edificio. Aquí ahora os vamos a poner un pequeñito vídeo cortito de esa parte de montar la estructura. No sé si lo estáis viendo.
Sí, se ve. Bueno, aquí con la grúa, izando paneles, es algo bastante rápido. Es sorprendente cómo, como decía Pablo, en una mañana veías media planta, bueno, igual no tanto, pero... Yo no estoy viendo el vídeo, no sé si no está puesto o... No. Sí, parece que se ha parado. Separado. Bueno, pues seguimos, ¿no? Yo sí lo veo perfectamente, ¿eh? Sí, lo veis. Sí, Vale. sí. Pues, bueno, yo lo veo bloqueado, entonces... Bueno, he acabado, he visto el final. Vale. Uy, me he salido, perdona. Sigo. Uy, la tecnología se me revela, perdona. Sí, era curioso como en visitas de obra, ¿no? Empezabas la visita de obra por un lado, te dabas la vuelta, estabas un par de horas y de repente se había levantado pues media planta entera, ¿no? En un par de horas. Y a mí esas cosas me impactaron mucho de las visitas, la rapidez. Sí, luego era una obra seca, acogedora Sin ruido, sin olía polvo. bien. Sí. El comentario más frecuente de todas las visitas, que vinieron muchas visitas, es cómo huele, ¿no? Y es cierto, es un cambio radical la limpieza y, claro, huele a madera, huele orgánico, huele limpio. Bueno, seguimos. Tenemos en la estructura del edificio 386 metros cúbicos de madera. Esto supuso en 410.000 euros en el presupuesto global, que es del orden de 2.400.000. Y la repercusión de la estructura son unos 200, lo que veis ahí, 230 euros metro cuadrado edificable y 123 euros metro cuadrado construido. Y bueno, a nivel global, el edificio generó un impacto de 1.300 toneladas de CO2 equivalente. No sé si esto lo vamos a ver más adelante en detalle con todo el proceso del ACV, por eso aquí no he dicho nada más y bueno, seguimos. Sí, vamos a darle un poquito de caña porque yo creo que queríamos terminar sobre las 7 y que no se nos haga muy tarde para que pueda haber preguntas. Vale. Y bueno, esto es la parte de la compensación de todas esas toneladas de CO2. Se compensaron en el edificio y esto es el coste de la compensación que supuso 9.000, casi 10.000 euros, ¿no? Con proyectos de reforestación y de renovables como veis ahí, en Guadalajara, Namibia y Kenia. Sigo. No sé si aquí quieres coger, Pablo, tú te doy paso. Bueno, sí, la idea es que pues hacemos análisis del impacto ambiental a través del método ACV, análisis de ciclo de vida, para reducir al máximo una actividad humana que impacta enormemente en el medio ambiente, ¿no? Entonces, desde ahí lo primero que hay que hacer es saber dónde estamos, ¿no? Medir, luego minimizarlo, tomar las decisiones adecuadas para reducir el impacto, compensar lo que no hayamos podido reducir, eso durante la fase de lo que no podemos dejar de emitir, ¿no? Que luego veremos que son las fases de construcción, transporte y mantenimiento. Y por último, la fase de uso, que es mucho más impactante a largo plazo, es decir, bueno, por lo menos en la ciudad, que ya tiene bastante combustión y bastante porquería encima, vamos a electrificar todos los consumos posibles y vamos a utilizar de la poca energía que necesitemos, pues toda renovable para eliminar el impacto durante la fase de uso, ¿no? O por lo menos todo lo que se pueda. Entonces, después de valorar, pues lo que hicimos fue compensar el impacto, suscribimos ese certificado CO2 nulo y bueno, gran parte de la reducción del impacto, como el 20% más o menos, lo debemos a la estructura de madera. Que bueno, tampoco lo dijimos antes, toda la madera es madera con certificado FSC, ¿vale? Procedente de bosques sostenibles. Vale.
Y bueno, pues luego ahora vamos a entrar, ¿no?, ya en la parte más de ACV, pero siempre meterte en un tinglado de estos te revela muchas cosas que no te imaginas, ¿no? Y bueno, pues sí que éramos conscientes cuando contratamos en madera que la mayoría iba a ser madera y que aún así había que atornillar y colocar placas, ¿no?, las que hemos visto en los detalles de Passive, pero no te podías imaginar que hubiese casi 4 toneladas de tornillos y placas. Eso tiene bastante importancia dentro del impacto de ACV, pero bueno, es un dato que hay que tener. Creo que metieron 140.000 tornillos. Y de hecho, en las últimas 3 semanas hubo una cuadrilla que solamente montaba tornillos, ¿no? Y bueno, pues en esa parte, ¿no?, de fotovoltaica, en principio salimos con un presupuesto que solo nos permitía tener lo que te obligaba el CTE para cubrir la parte proporcional de demanda de agua caliente sanitaria. Pero bueno, luego fuimos liberando presupuesto, hubo también aportaciones de personas que pudieron hacer la inversión porque sabían que era una inversión que se iba a retornar. Entonces pasamos de tener un 40% de la cubierta con placas a colmatar todo el espacio disponible, ¿no? Entonces, bueno, estamos entre un 60 y un 70% de todo el consumo total, y a lo que el reto que está por delante es aprender a utilizar tanto la instalación como el edificio para conseguir consumir todo lo posible en origen, ¿no? Y no tirar de red. Son unos 75.000 euros, partimos de un poquito menos y bueno, se hizo a medias con ECO, que es una compañía que creo que conocéis bastantes personas, ¿no?, de huertos solares. Y así es un poco como ha quedado, salvo esa área de acceso, todo el edificio. Ya deshecha era la maqueta y la imagen actual tampoco difiere mucho de lo que hay en esa maqueta, expresado, lo cual la verdad es que nos gusta bastante pensarlo, ¿no? El mayor problema que tiene la fotovoltaica es que produce mucho de día cuando el edificio consume muy poquito, porque la gente, al ser un edificio de vivienda, la gente se va a trabajar y de día hay muy poco uso, ¿no? Entonces, ahora que tenemos solo la mitad de la planta activada, pues prácticamente se compensa, como veis ahí en la monitorización que llevamos. Teniendo la mitad de la planta activada, estamos en los meses de menor producción. El consumo total del edificio está en 9,34, estamos produciendo a medida 9,30 y prácticamente el consumo de red. Esto va variando porque obviamente son medicenios instantáneas, ¿no? Pero cuando tengamos toda la planta activada vamos a estar produciendo el doble, y cuando tengamos más sol en los meses de mayo, junio, julio, vamos a estar produciendo mucho más. Por lo tanto, la gestión inteligente de la fotovoltaica es una de las claves, ¿no? ¿Qué hacemos con esa energía? ¿La metemos en las baterías de los coches? ¿La almacenamos en baterías? Hay una parte que vamos a poder compensar y hay otra parte que igual se produce un excedente que tenemos que ver qué hacer. Una de las cosas que estamos valorando es programar para que el agua caliente sanitaria se produzca ese caliente solo cuando hay sol. Almacenar más y que utilizar el agua caliente sanitaria como un almacén de energía, ¿no? De manera que es cierto que cuando más agua caliente sanitaria estamos utilizando es por las noches, cuando llega la gente y se ducha por la noche, o por la mañana cuando se levanta, que no hay sol, pero que no haya que tirar de aerotermia ahí, ¿no? Y ahora estamos haciendo esas primeras pruebas. ¿Pasa? Bueno, pues son diferentes momentos con diferentes. Vamos a ver la parte de análisis de ciclo de vida ahora y la parte de economía. Nos queda todavía un trecho. Espero que no se os esté haciendo muy duro. Son muchas cosas y muchos datos. Esta parte es complejita, es bastante bueno, pues técnica y bueno, vamos a dar una noción un poco por encima y luego si necesitáis más información nos la podéis pedir. Esto todo tuyo, Pablo. Bueno, pues nada. El ACV es una metodología de medición del impacto ambiental que generan las actividades humanas, sea cualquiera. Puede ser construir un coche, hacer un edificio o cultivar pipas de girasol, ¿no? Pero bueno, lo que intenta es evaluar todo el impacto que genera ese producto, desde que se extraen los materiales, se llevan a la fábrica, se transforman, se llevan a la obra, se ponen en la obra, se hace el mantenimiento durante la vida que sea, pues al final hay que pintar X veces, hay que cambiar los vidrios, hay que cambiar los suelos, y luego qué supone deshacerse o reutilizar
utilizar ese material, ¿no? Entonces, en nuestro caso, hemos valorado que el edificio va a durar por lo menos 50 años, que es lo que nos marca el CTE, que tiene unos X metros cuadrados y que está utilizado por X personas. No es lo mismo hacerse una casa ecológica para una familia de 5 personas que una mansión mucho más ecológica conceptualmente, pero muy grande y para una persona. Pues al final es mucho menos ecológico, ¿no? Pensar que una persona va a consumir tanta cantidad de bienes. Entonces, lo que se trata a partir de ahora es, bueno, pues igual que los presupuestos, los aparejadores también podemos hacer ahora presupuestos de impacto, ¿no? Tenemos los impactos directos, que son los que están relacionados con el uso, y los impactos indirectos, que es la que tiene que ver, lo que tiene que ver más parte con lo que tiene que ver más, la parte que tiene que ver más con la fase de consumos energéticos de uso durante la vida del edificio. Entonces, hasta ahora no había muchas herramientas que permitiesen, bueno, poner un poco sobre la balanza qué suponía fabricar y qué suponía utilizar ese material, porque al final ese material está dentro de una unidad constructiva con, bueno, pues con unas funciones, ¿no? Podríamos pensar que un aislante cuesta muy poco fabricarlo, pero si luego no aísla bien, al final en su parte de uso está generando más impacto, ¿no? O podemos pensar que podríamos hacer un suelo de papel, con lo cual tendríamos muy poco impacto de fabricación, pero habría que cambiarlo todos los días. Pues su impacto de mantenimiento es muy alto, ¿no? Entonces, poner eso en toda la balanza es lo que hace Ecómetro ACV, y con lo que hemos desarrollado, bueno, pues este edificio, pensando no solamente en medir, sino en tomar decisiones que nos permitiesen ahorrar en lo económico y en el impacto ambiental. Y bueno, pues curiosamente muchas veces han ido de la mano esas decisiones, y curiosamente muchas veces la decisión no tenía que ver con el objeto en sí, sino con todas las decisiones que arrastraba, ¿no? En general, que vamos un poco a ver. Bueno, ahí tenemos la evaluación de 2 edificios, un edificio tradicional en sus diferentes fases, fabricación de materiales, transporte, construcción, sustitución y energía operacional, ¿no? El azul es el tradicional y el rojito es el de bajo impacto. Entonces, vemos que en la fase de material, digamos, pues la fabricación de esos materiales puede reducirse en un 25%, ¿no? Estos impactos sobre CO2, que hay mucho más impactos. Tenemos también impactos sobre la capa de ozono, sobre el estado de las aguas, sobre la acidificación del terreno, sobre el consumo de materiales infinitos. Pero bueno, en este caso estamos hablando de CO2, y vemos que en las fases materiales el impacto reducible es de un 25% más o menos, y que donde está la carga principal es en la energía operacional, ¿no? En cuánto consume ese edificio durante 50 años, que un año no es mucho, pero 50 años o más que vivir ese edificio nos lleva a invertir un poco los impactos, ¿no? En principio, en un edificio tradicional, el gran impacto es el del uso, que es como 6 veces mayor que el de fabricación, y en un edificio muy eficiente, aunque sea con materiales de bajo impacto, estamos más o menos en un 50%, que es lo que veis un poquito en la parte de la derecha. Exagerado, no exagerado, pero llevado al extremo, porque con esa flecha verde y esa aspa que veis, ¿no? En la parte de energía operacional, de lo que se trata es que cuando hemos reducido mucho el impacto de uso, además utilicemos energías renovables para que se reduzca a prácticamente cero. Entonces, nada, ahora pasamos ya. Hicimos una primera fase de evaluación del impacto ambiental durante la fase de proyecto, que arrojó un cálculo de unas 1.300 toneladas de CO2, que son unos 400 kilogramos por metro cuadrado. Y luego hemos tenido que hacer otra evaluación cuando hemos terminado el edificio. Evidentemente, ha habido una serie de unidades que han cambiado en su composición, porque hemos decidido así desde el equipo de diseño hacerlo. Y bueno, pues luego también ha habido imprevistos. Están los hormigones de limpieza que se pierden, está el material que hay que tirar porque no se utilizó correctamente, está la demasía en acero en la estructura de CLT, que no contábamos con ello, y otra serie de medidas de ahorro que hemos introducido, ¿no? Entonces, ahora un poco fase por fase, ¿no? Vemos ahí que, bueno, pues hemos ahorrado 10 toneladas de CO2, en parte también porque, bueno, pues los sistemas constructivos que hemos elegido o bien requieren menos mantenimiento, porque es ahí donde se ha ahorrado principalmente, o bien conociendo el sistema más en profundidad hemos visto que su durabilidad era mayor, ¿no? Entonces, bueno, hemos reducido un poquito el impacto general y ahora vamos a verlo por fases: materiales, transporte, construcción. Bueno, en la fase de
Bueno, en el reparto por fase vemos que casi todo el impacto, en este caso, como no hay impacto de energía operacional porque es energía limpia, bien porque se consuma directamente de las placas, bien porque esté contratada, en este caso, con la corriente, que es una comercializadora similar a Suma Energía, no tiene impacto, ¿no? Pero bueno, reduciéndonos al impacto de las fases materiales, digamos que el 80% tiene que ver con la fabricación de materiales y el transporte, aunque la estructura venga de Rumanía, solamente es un 12%. ¿Ya podemos pasar? Vale. De materiales, ya enlazo un poco con la reflexión que hacíamos, ¿no? Del por qué la madera. Bueno, pues el impacto de la cimentación y la estructura de madera, que hay que pensar que también en este caso sustituye a la cara exterior del cerramiento, ¿no? A lo que en otros casos puede ser el ladrillo de cierre, el ladrillo macizo. En un edificio tradicional está en un 70% y aquí lo hemos conseguido reducir a un 35%. Esto es en parte por la propia estructura de madera y en parte porque teniendo un terreno muy malo, porque era al fondo del río Manzanares, hemos conseguido reducir el peso del edificio, con lo cual la cimentación que existía en ese solar se ha podido reutilizar. La losa de cimentación que hemos puesto es también sensiblemente más ligera. Pues allí donde había que pilotar hemos conseguido colocar una losa de 40 centímetros. Entonces, bueno, de ahí viene un poco la reflexión de que no es solamente la decisión concreta de qué material o qué sistema utilizar, sino todo lo que viene detrás y que cuanto más ligero sea el edificio, menos impacto tiene, porque el impacto de construcción o de fabricación de un material es cantidad de masa por el impacto específico de ese material, que cuanto más transformado esté, más impacto tiene. Entonces, en este caso tenemos poco peso y poca transformación porque es un material natural. Sin embargo, luego vemos que hay cosas, ¿no? Como la minería, que en este caso son tratosados, pasos, techos y poco más, es un 35%. Es todo placa de yeso, ¿no? Y bueno, pues hablando un poco, ¿no? De la polémica de si traer madera de tan lejos, ¿no? Por un lado, siempre hemos defendido en el estudio y desde la asociación que no estaba de más traer materiales innovadores, aunque fuesen de lejos, porque eso generaba, bueno, pues al final el conocimiento del material genera demanda y la demanda es la que permite que se establezca una industria, ¿no? Ahora ya hay más plantas de lo que había en el momento en que decidimos montar este edificio y de hecho hay una maderera gallega que va a montar una planta muy, muy grande, ¿no? Bueno, a lo que digamos, del impacto del transporte de la madera, que son 63 toneladas, eso supone el 38% del total, ¿no? Sin embargo, el ahorro que hemos conseguido en la fase de fabricación asociado al uso de la madera, si sumamos la parte de madera contra la estructura de hormigón, contra la cimentación, contra no tener que hacer un pilotaje, es de 182 toneladas. Entonces, bueno, el cociente, aparte de generar esa demanda o dar a conocer esa técnica, es muy positivo, ¿no? Además, estamos pensando que, bueno, que cuando ya se pueda traer de la península, en vez de generar 63 toneladas, pues nos quedaremos solamente en 11 toneladas de CO2, ¿no? Aparte de que el precio bajara. Entonces, bueno, pues esto es un poco la polémica del transporte, ¿no? Ya podemos pasar a la siguiente fase. La fase de obra, que se valoran tanto los combustibles, las energías que se utilizan, como los escombros y movimiento de tierra. Nos encontramos en este caso con un solar que ya estaba medio vaciado porque eran los restos de una fábrica y bueno, de esa forma hemos reducido el impacto del movimiento de tierras a un 45%. También, bueno, pensemos que nos hemos quitado 2 meses de obra, lo cual tiene un impacto en agua y en energía y ya está. Vale. Bueno, en cuanto a la parte de sustitución, nosotros decidimos en su momento hacer cubierta invertida y además durante el proceso de obra hemos intentado que todas las cubiertas planas que pudiésemos las cubriésemos con grava o con algo que se pudiese desmontar, ¿no? Entonces, con esa decisión, cuando tengamos que renovar la impermeabilización, que además es de PDM en vez de ser de lámina asfáltica, que tiene más durabilidad, con lo cual habrá que hacer menos ciclos de reposición. Bueno, pues no tenemos que romper ese solado teniendo que volver a hacerlo y sumando el impacto de la renovación de la impermeabilización,
al de la renovación del pavimento. Entonces, todo lo que sea duradero generará en el fondo menos impacto. Y bueno, en la fase de uso está bastante relacionada con lo que ha contado Fernando, pero sobre todo, bueno, pues contar que el ACS genera el 50% del impacto, ¿no? Porque está muy relacionado con ese consumo primordial con el edificio, ¿no? Y por otra parte, que usando energías renovables, en vez de energías de procedencia fósil, ahorramos más o menos 2.080 toneladas, que es muchísimo, y que supondría el 62% del impacto que tendríamos si no utilizásemos energías renovables para este propio edificio, que ya de por sí gasta muy poquito, pero si además conseguimos que lo que gaste sea de renovables, lo estaremos reduciendo a prácticamente cero, ¿no? Bueno, las estrategias en el fondo no dejan de ser más que reduce, reutiliza y recicla, ¿no? Reduce, pues me acuerdo la cara que puso el que estaba llevando las sesiones un poco de dinamización de la cooperativa cuando le dijimos que los suelos iban a ser de hormigón, ¿no? ¿Cómo un edificio ecológico puede tener suelo de hormigón? ¿Me estás tomando el pelo o qué pasó, no? Pero bueno, al final vimos que todos los suelos llevan por debajo una capa de mortero, ¿no? Por temas acústicos, por temas de asentamiento, y que en el fondo lo que mejor que podíamos hacer para reducir presupuesto y reducir impacto es quitarnos ese grés. Así que pulimos la capa de compresión y con eso nos hemos quedado, ¿no? Reutilizamos porque hemos reutilizado la cimentación del sótano persistente, ya hemos explicado que tiene, bueno, pues que más o menos el 50% de los muros se reutilizaron de lo que ya había, y recicla porque hay parte de los materiales que hemos utilizado, en este caso los aislamientos interiores, que son de algodón reciclado en vez de fibras minerales, ¿no? Y bueno, pues luego, ¿qué más había, no? Pues había el tema de la sencillez. Cuanto más sencillo seamos diseñando, menos impacto tendremos. Y la sobriedad. Y la sobriedad también entendida como que un edificio, un proyecto no funciona porque tenga tal máquina o tal sistema o tal material, sino porque son conceptos que tenemos que cubrir. Tenemos que cubrir la eficiencia, tenemos que cubrir la producción de energía, tenemos que cubrir la renovación o el reciclaje de aguas. Y eso es al fin y al cabo lo que tenemos que cumplir en el proyecto. No son más que herramientas lo que utilicemos para llegar a esos fines, pero lo importante es el fin y no el método que utilicemos, ¿no? Y bueno, pues ciertas cosas que hemos, poniéndole números, ¿no? La reutilización del sótano, que ya hemos hablado de ello, son 41 toneladas de ahorro. La losa de cimentación ligera de 40 centímetros frente a una de 80, son otras 100 toneladas. La estructura de madera en sí contra la CLT serían 80. En total, fijaos, son 223 toneladas de 1.300. Esto sobre la unidad con la que trabajaríamos, ¿no? Entonces, sobre ese conjunto es el doble. Y sin embargo, ¿no? Sobre el total de la construcción es el 21%. El resto de medidas van a ser interesantes, pero ya de reducción muy pequeña, ¿no? Sería el hormigón pulido que hemos hablado, el algodón reciclado, la cubierta sin formación de pendientes, que es mucho hormigón que estamos quitando del edificio, y una tarima que hemos colocado en la cubierta en vez de sobre hormigón, sobre grava. Medidas que nos han hecho subir. Como había mucho ruido, ha habido que meter una doble placa de aislamiento acústico en el tratosado interior de yeso. Eso, que parece una medida tonta, pues son 70 toneladas más. Una placa de 50 milímetros para las medianeras por temas de RF. Y bueno, pues luego en el proceso de cimentación siempre pues hay más pérdidas de las que quieres. En este caso, además, casi todos los muros eran una cara por bataches. Bueno, pues esos metros cúbicos de más que no se han podido perfilar correctamente han sido 12, ¿no? Pero todo esto que vemos, lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, no es nada contra el impacto que podría haber generado tener un edificio poco eficiente. Un edificio del CTE a 50 años son 1.800 toneladas más y un edificio de los 90 estamos hablando ya de 5.000. Entonces, hagamos lo que hagamos, por muy natural o poco impactante que sea el material, lo que tiene que hacer es cumplir con su función, ¿no? Ser eficiente, porque a lo largo de 50 años eso se va sumando, ¿vale? Hubo bastante polémica también porque no damos justo de dinero, como siempre, con el tema de qué hacer con las ventanas, ¿no? Las ventanas, nuestra postura como equipo de diseño es que fuesen eficientes, ¿no? Pero las de madera eran mucho más caras que las de PVC.
Entonces, intentamos colocar un poco dónde estaba, ¿no?, la ecuación, porque el marco sí que es totalmente diferente el material PVC contra madera. Sin embargo, la ventana además tiene vidrios, la ventana está dentro del mare magnum, ¿no?, de todos los materiales del edificio y sobre todo está dentro de todo el ciclo de vida del edificio. Bueno, pues el marco sí que impactaba 16, o sea, 5 veces más. Sin embargo, dentro de todo el impacto del edificio durante su vida era un 0,12%. Eso nos permitió no dejar de colocar ventanas de madera, pero sí colocar unas que fuesen muy eficientes. Y este gráfico hizo que la cooperativa buscase financiación extra precisamente para este tema, ¿no? Un poco lo mismo pasaba con el SATE, que queríamos que fuese de corcho. Al final lo colocamos uno de PS que aísla un poquito más y que tiene mejores prestaciones, o sea, y que tiene bastante menos peso. Empezamos a hacer análisis con esos datos y, bueno, pues vemos que al final el SATE del corcho, por la densidad propia del corcho, no como kilo de corcho contra kilo de PS, sino como unidad funcional, con su espesor, sus masas y sus prestaciones, tenía más impacto. Y tenía un precio, sobre todo, mucho más elevado. Eran 120 euros contra 62. Podríamos haber navegado entre medias, que es la fibra de madera, que tiene un poquito menos de impacto que el EPS, pero al final ese sobrecoste que suponía esa medida, decidimos colocarlo en otras medidas de ecología que eran mucho más eficaces y más impactantes, ¿no? Y esto fue, bueno, pues cosas en las que fuimos aprendiendo a utilizar la herramienta para racionalizar un poco el proceso de pensamiento. También durante la obra, bueno, pues nos dejamos siempre abierto el presupuesto para intentar que ciertas unidades del final pudiesen cambiar. En principio teníamos las cubiertas soldadas con hormigón lavado, que son 8 o 9 centímetros de hormigón, que es muy impactante, y que además, una vez que se demuela, no sirve para nada. Y decidimos, por el calor que se acumula, ¿no?, por las islas, por el efecto isla de calor urbana, decidimos colocar una tarima encubierta sobre un lecho de grava que se calienta mucho menos, que permite que se utilice también en mucho más días del verano y que además hace que la grava, cuando se desmonte la tarima, se pueda, bueno, pues llevar a otro sitio o reparar la impermeabilización sin problemas, ¿no? Por ahí también se redujo el impacto y fuimos corrigiendo desviaciones. Y queda una parte no evaluada, porque es más difícil, que es cómo se desmonta este edificio en vez de demolerlo cuando llega a final de su vida. Hemos intentado fabricar en seco, hemos intentado que se puedan segregar los materiales cuando se desmonten y utilizar materiales que se puedan reciclar, ¿no? El tema del polipropileno en vez del PVC, una estructura metálica de los tabiquerías de cartón yeso diferentes al ladrillo, que no servirá para nada cuando se demuelan, porque así el acero se puede reutilizar. Y un poco el ejemplo ya que hemos comentado, ¿no?, de las cubiertas flotantes invertidas que se pueden reparar sin destrozar el solado. Sí, pero es uno de los grandes retos, ¿no? Toda la ciclabilidad y toda la parte de economía circular introducida en los proyectos, ¿no? Todos los materiales con su pasaporte de materiales, con su certificación Cradle to Cradle, y que al final podamos aportar o darle un valor al edificio también en un futuro, ¿no? Estamos pensando que el edificio se desmonta en 50 años y en 50 años la economía circular ha tenido que penetrar en esta sociedad de una forma radical. Es decir, todos los materiales se puedan separar y van a tener un valor en el mercado para volver a meterlos en otro circuito, ¿no? Eso es lo que se entiende como valorizar el edificio desde el punto de vista de fin de ciclo de vida y que se puede empezar a tener en cuenta y a hacer unos números, ¿no? Yo creo que hay mucho por hacer y mucho reto en ese fin de vida. Y bueno, una parte, ¿no?, de salud interior y materiales, ¿no? Siempre hablamos de 3 pieles: la exterior, que es la conservación y la eficiencia del edificio; la central, que es la estructura, la cimentación, la fachada, las materiales pesados, que tienen algo más que ver, ¿no?, con esa fase de impacto indirecto de fabricación de materiales; y luego la piel interior, que es la de los acabados, que tiene que ver con nuestra salud, que es lo que respiramos y dónde estamos. Entonces, pues ahí las pinturas fueron al temple, porque son pinturas naturales. Fueron lacas para las maderas ecológicas, todos los adhesivos de tanto pegamentos como Pegolán fueron con bajas emisiones de COPS, el tratamiento del hormigón pulido no fue de epoxi, sino al agua,
y utilizamos unas placas de algodón reciclado que no estaban aglomeradas con resina epoxi, sino con la propia tela de polietileno, que tenía como un 5% de textil de polietileno que al calentarse se hacía duro, ¿no? Y luego, en cuanto a instalaciones, hemos intentado evitar el PVC, metiendo polipropileno, polietileno, y bueno, pues también quisimos meter conductos de ventilación de algodón reciclado forrado con aluminio, pero al final el fabricante no llegó a tiempo para tenerlos en el mercado. Y ya vamos a la parte de presupuesto. En principio hicimos una licitación que también fue pues, acorde a la identidad de la cooperativa, contando con más criterios, que no fuese solamente el económico, ¿no? Entonces estaba la propuesta económica, la experiencia de esta empresa, la confianza que nos generaba, porque es un proceso cooperativo, la sostenibilidad, ver qué experiencia tenía, y también el plazo de ejecución. No estaba aquí, en este gráfico, pero sí hizo además un cuestionario, digamos, de propuesta social de la empresa para ver cómo trabajaba con sus trabajadores y proveedores, ¿no? Qué valores tenían también en ese sentido. Y a partir de ahí, juntando todo, poder elegir. Comparamos el total de los capítulos, ¿no? Viendo un poco dónde se estaba yendo cada uno, dónde ayudarle, dónde nos estaban proponiendo un precio superior o inferior y saber un poco qué había detrás de ese precio. Y sacamos de la licitación, digamos, aquellas partidas que nos parecían que eran o más determinantes a nivel económico o más importantes a nivel técnico porque tuviesen que estar muy especializadas o bueno, nos generase dudas porque no había mucha experiencia. Eso fue la estructura de CLT, las ventanas y parte de la carpintería, donde nosotros como cooperativa elegimos a los proveedores y le pasamos ese proveedor forzado, digamos, a la empresa constructora con un porcentaje de paso. Ahí limitamos mucho el precio, controlamos ese proceso de las partes más inciertas y más definitorias del presupuesto, ¿no? Esta es la parte de licitación y la siguiente. Bueno, pues hubo una serie de prioridades de cuestionarios que se pasaron por las diferentes viviendas de la cooperativa para ver dónde poníamos el dinero del proyecto. Y lo que intentamos es decir, bueno, pasemos. Lo que intentamos es marcar un límite presupuestario en el que había una parte del presupuesto dedicada al edificio que si no se caía, o sea, lo que es costes fijos, una serie de inversiones troncales, ¿no? Pues lo que decíamos de conceptos, eficiencia, reciclaje de agua, pero que eran más concretos. Después las preferencias ligadas a algunas partes, sobre todo de uso del edificio, ¿no? Y luego gastos programables y financiables, como era la tarima en la cubierta o las placas fotovoltaicas, algún sobrecoste asumido, como las ventanas de madera, y luego bastantes renuncias, como, bueno, pues como toda persona madura en la vida, aunque en este caso fuese colectiva, ¿no? Pero con eso encajamos muy bien el presupuesto. Y además luego vimos que en general las mayores inversiones estaban destinadas a aquellos capítulos que habían tenido más importancia en la definición del proceso, ¿no? Que era la parte de estructura de madera, la parte de climatización y la parte de aislamiento. Y nada, pues con todo esto conseguimos irnos solamente un 2,3%, después de todo un 2,73%, del cual hubo un 1,5% que fue decidido por la cooperativa a última hora. Pero bueno, después de un proceso tan experimental en todos los sentidos, el poder acabar la obra más o menos dentro del precio que nos habíamos marcado, para nosotros fue todo un hito, con mucho esfuerzo conseguido, pero no por ello una sorpresa menos grata, ¿no? Bueno, y sí, para terminar, una reflexión sobre el modelo económico que nos ha acompañado durante toda la obra. ¿Qué es la economía? Es esta inversión, esos precios. La economía ha estado en todas las conversaciones y en todo momento. Había que decidir, un poco un aislamiento de corcho, donde meto. Esa relación entre ecología y economía ha sido clave. Aquí hicimos unos 5 supuestos. Un edificio que cumple el CTE, que es el más bajo, el azul clarito, a un edificio que es passive house y autosuficiente energéticamente, prácticamente. Y en medio, pues un edificio de energía casi nula, con materiales ecológicos. Esto lo publicamos en un artículo, lo podéis encontrar en internet, si ponéis los edificios ecológicos son más baratos. Y lo que queríamos contar es que la economía hay que mirarla
a largo plazo, es decir, hay que mirar a 50 años. Y hay que mirar el coste de inversión y lo que me va a costar mantener el edificio 50 años, ¿no? Y eso nos hace una visión económica. Pero ya no solo desde la perspectiva económica, pasa Fernando, por favor, sino que desde una perspectiva bastante más amplia. Después de todo lo que ha contado Pablo, hemos terminado un edificio de 3.313 metros cuadrados construidos en 714 euros metro cuadrado, incluyendo toda la parte fotovoltaica y, vamos, todo el presupuesto de obra, ¿no? Yo creo que es un precio bastante bueno. No creo que lo volvamos a conseguir igualar, ¿no? Yo creo que ha habido un control de todo el proceso y también decirlo, un compromiso de todos los proveedores y todo el mundo en ajustar sus precios al máximo, que ha sido clave para intentar llegar a estos precios. ¿Pasa, Fernando? Esto supone un precio por metro cuadrado de vivienda de 2.127 euros metro cuadrado. El mercado aquí, al lado del río en Madrid, en la zona de Usera, está a 4.583 euros metro cuadrado ahora mismo. Es decir, la mitad del precio, menos de la mitad del precio de mercado. En un edificio que tenemos pasificados, con una fotovoltaica, tenemos mínimos. Eso sí, los 4.500, los proyectos tienen piscina, nuestro proyecto no tiene piscina, tiene todos estos criterios y toda esta manera de enfocar el modelo de vivir. ¿Pasa, Fernando? Como os decía, el consumo del edificio son 22,3 euros de una vivienda en el mes de enero y esto es economía, ¿no? Y es economía en un contexto donde la energía está variando. Llevamos 10 años de una subida media de un 8% de la energía anualmente, en un contexto de peak oil, de incertidumbre energética, que sí, se está metiendo las renovables a tope, pero hay una dependencia del petróleo muy alta y, bueno, pues cada vez va a ir más penalizado por temas de cambio climático el petróleo y ojalá no lo saquemos de donde está metido. Entonces, la energía va a seguir subiendo y, bueno, pues puede ser una gran crisis energética, ¿no? Entonces, hablamos de un edificio resiliente desde esa perspectiva, ¿no? Es resiliente a las crisis, ¿no? Es resiliente a una crisis energética, es resiliente a las crisis del coronavirus por cómo se gestionan los cuidados y el apoyo mutuo. ¿Pasa, Fernando? Pero también es economía que te llegue un grupo de consumo al edificio todas las semanas trayéndote comida ecológica sin envases y te lo traiga directamente al edificio. Es economía de tiempos y es salud. ¿Pasa, Fernando? Es economía, la salud y el garantizar que el aire dentro del edificio es muchísimo mejor que el aire fuera. Y lo monitorizamos y lo comprobamos. Y si hay un problema de mala calidad del aire, aceleramos los sistemas de ventilación. ¿Y qué pasa con esos sistemas de ventilación? Pues que cada vez que limpiamos el filtro, y esto es una vez al mes o mes y medio, te quedas asustado de la cantidad de suciedad y de porquería que tiene un filtro del aire del sistema de ventilación mecánica. ¿Pasa, Fernando? Por eso hablamos de arquitectura de triple avance, una arquitectura que cuide de las personas, que construya relación entre las personas, una arquitectura que construya otro modelo de economía y una arquitectura que construya otra relación con el medio ambiente. ¿Pasa, Fernando? Todo esto encajado dentro de las estrategias de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, haciendo especial incidencia en los ODS de salud, bienestar, el ODS de agua limpia y saneamiento. No hemos incidido mucho en el tema del agua, pero hay una estrategia de reciclaje de las pluviales y reutilización, reciclaje y reutilización de las grises y un almacén de 10.000 litros en el edificio. Bueno, el objetivo de desarrollo sostenible relacionado con la energía y obviamente con las ciudades, comunidades sostenibles y la acción por el clima. Las comunidades sostenibles especialmente, ¿no? Incidiendo en que el edificio construye comunidad o por lo menos tiene la posibilidad, el potencial de construir comunidad. No es diseñar un edificio con estas características, no es garantía de que luego se vaya a hacer comunidad, pero sí que si luego hay una predisposición y una proactividad por parte de los vecinos, sí que puede darse a ello, ¿no? Los edificios que hemos diseñado hasta ahora somos muy críticos con haber llevado esa excesiva individualización de la sociedad también a la arquitectura y haber construido edificios donde
donde prácticamente no hay relaciones y tenemos unos modelos de vida muy individualizados, ¿no? Si quieres ya pasamos hasta el final son las 8:11, terminar. Hemos puesto en carga el edificio desde el principio, hemos aguantado Filomena y hemos aguantado los 2 primeros meses de invierno y funcionando muy bien el edificio. Y ahora mismo, bueno, mira, aquí queríamos comentar el coste de horas que tiene el diseño de un proyecto de este tipo, ¿no? Y cuando hablamos de cohousing, un proyecto de un sistema participativo, hablamos de que hay una parte de diseño del proyecto técnico y otra parte que es el diseño del proyecto social. Es decir, pensar y diseñar todos esos talleres con la cooperativa consume mucho tiempo, hay que valorarlo, obviamente hay que cobrarlo, y es lo que llamamos el proyecto social, ¿no? Y para que os hagáis una idea, tienen un peso tan importante como hasta un 30% el tiempo que le hemos dedicado a diseñar talleres, ¿no? Es decir, 2.200 horas dedicadas a participación social. Eso es mucho. Creemos que tiene que haber procesos de este tipo con comunidades proactivas que vayan decidiendo irse a vivir juntos y entrar en un proceso de participación, pero también tiene que haber un proceso de reconocimiento y profesionalización de los procesos de participación, ¿no? Y ya la última, Fernando, es que el edificio empieza a tener actividad, empezamos a construir, bueno, pues hay una parte de cajas nido, la integración de biodiversidad animal y vegetal está muy presente desde el principio, lo trabajamos en el ecómetro desde hace mucho y ahora mismo pues estamos con un proceso de apropiación y empoderarte con el edificio también, es decir, el edificio se deja como un objeto en bruto y ahora se están construyendo unas jardineras con toda la madera que sobró durante la obra, se están acabando los espacios comunes y bueno, pues tendrá un proceso de 1 año de adaptar y adecuar el edificio al uso de la comunidad. Y ahí es importante también que la comunidad tome parte y se active en la definición de estos últimos espacios. Y yo creo que con esto es todo. Esperemos haberos dejado una visión pues, que os haya servido, que os sirva del proceso de Entre Patios y si queréis abrimos un turno de preguntas y no sé si tenéis alguna duda. No sé si queréis aportar algo más, Fernando, Pablo. ¿Queréis decir algo? Bueno. Por mi parte está completo. Perdón. Perdón. No, di. No, que por mi parte está completo. Agradecer la invitación y como dice Iñaki, estamos a vuestra disposición para consultas, preguntas o dudas. Bueno, en el chat hay varias preguntas. Sí. Bueno, no hay muchas, ¿no? Porque por lo que estoy viendo, bueno, aquí sí que veo. Aquí, ¿qué empresa ha fabricado el CLT? Esto sí que os lo pregunta Valentina. Y luego también, aquí hablan del contrato de potencia eléctrica con las compañías. ¿Cómo lo habéis hecho? ¿Si lo habéis hecho en global o en individual? Este es un tema interesante porque ahora con la nueva ley parece ser que esto empieza a permitirse de poderlo hacer en global, ¿no? Yo quería añadir a una pregunta parecida a esta, que es la cuestión de las instalaciones. Las habéis hecho individuales, lo que es la calefacción, por lo que me ha parecido entender, ¿no? Sin embargo, esto, ¿cómo habéis tomado esta decisión, digamos, también? En el sentido de, desde el punto de eficiencia y también desde el punto de vista de gestión, que es más, la gestión es más fácil porque es individual, pero desde el punto de vista de eficiencia, ¿es así mejor también? ¿Lo habéis estudiado? Quiero decir, pregunto. Bueno, sí, yo te respondo la primera y la tercera, así rápido, y luego dejo la del medio. Bueno, la madera la fabrica Stora Enso, principalmente en Rumanía. Bueno, se corta en Rumanía, se fabrica en Austria y hay alguna pieza especial de más dimensión que viene de Suecia. Actualmente podríamos estar fabricando en Galicia con Finsa. Y en cuanto a la segunda, lo del tema de sistemas, se eligió un sistema de splits individuales porque justo para esta configuración de número de viviendas salía bastante
a bastante mismo precio o incluso un poco más barato el hacerlo en este formato que en uno colectivo. Y evitábamos el mantenimiento obligatorio que generaría un sistema común. Por otra parte, también había una serie de cooperativistas que preferían no utilizar climatización. Entonces, era una forma también de que en el futuro esas personas que no querían utilizar climatización dejasen de soportar la carga de unas instalaciones que no iban a utilizar, ¿no? Pero es un proceso, o sea, es un caso muy concreto para este edificio. También es verdad, y eso hay que remarcarlo, que aunque pudiese ser un pelín menos eficientes, como ya la demanda está tan reducida, prácticamente no tiene importancia. No es lo mismo ahorrar 50% de 100 millones de euros que un 50% de 2 euros. Entonces, por ahí va un poco la reflexión, ¿no? Sí, eso es clave, ¿no? Habernos gastado el dinero en la parte pasiva. ¿Vale? La parte activa es cierto que hay sistemas más eficientes, no lo vas a negar, pero cuando tienes que decir dónde pones el dinero con todas esas comparativas, pues decidimos ponerlo todo en la parte pasiva. Si las demandas son mínimas, pues, bueno, aunque no tengamos los equipos más eficientes, y es cierto, no son los equipos más eficientes, pues al final van a gastar muy poquito, ¿no? Esa fue un poco la decisión. También está una pregunta que comenta esto, si tenéis la contratación individual de la electricidad, ¿son contratos individuales o es un contrato comunitario? Es un contrato comunitario. Y bueno, no ha sido fácil hacerlo, pero de momento es un contrato comunitario. Pero tiene, tiene su peculiaridad. Es decir, tiene una instalación para poder reconvertirlo en contratos individuales si hay algún problema. Porque como todos sabemos, esta normativa está cambiando. Pues bueno, todavía no es oficial, no podemos hacer que yo sepa un contrato comunitario. Entonces, bueno, hemos hecho un contrato comunitario a través de la línea de usos comunes, ¿no? Y las líneas individuales pues no se utilizan. Y lo que se ha hecho ha sido dimensionar esa línea de usos comunes que van a los espacios comunes con suficiente potencia para soportar todo el edificio, ¿no? Entonces, las líneas individualizadas no están usándose, pero se puede revertir en cualquier momento y se pueden poner consumos individualizados, ¿no? Y lo que hablábamos de los gastos, la calefacción la climatización no tiene el mismo impacto que el agua caliente sanitaria, y eso sí que está centralizado. El agua caliente sanitaria está centralizado con su sistema de geotermia apoyado con los paneles solares y que se calienta solo en las horas de máximo sol. Entonces, ese que es el mayor impacto, el mayor gasto que tenemos en un edificio Passive House, el agua caliente sanitaria, con mucha diferencia con respecto al clima y otros gastos, ese sí que está centralizado. Y también hay una última pregunta que es si en el análisis de ciclo de vida habéis tenido en cuenta la fabricación de las placas fotovoltaicas y de las solares. Bueno, en el análisis de ciclo de vida que hace Ecómetro no incluimos las instalaciones, salvo el saneamiento, porque debido a la componente tecnológica que tienen, bueno, de por sí los componentes, ¿no?, de las instalaciones, es bastante difícil transformar una unidad de obra directamente en impacto sin tener en cuenta el modelo, la marca y demás, ¿no? Entonces, esa parte de instalaciones no está metida dentro del cómputo del análisis que hacemos, ¿no? No. Y una pregunta que os hago yo es, en función del tiempo que lleváis ya conviviendo, Iñaki, tú creo que estás viviendo en el mismo edificio, ¿cómo os lleváis con el resto de la parte social, digamos, sociológica y social de la cooperativa, que has hecho unas pinceladas en las últimas diapositivas? ¿Cómo se os presenta? Es decir, te pregunto porque aquí en La Borda ahora mismo pues están entusiasmados. Todos los que conforman la cooperativa están encantados con las actividades comunitarias, con los espacios que disponen, cómo los utilizan, etcétera, etcétera. Y concretamente en este tiempo de pandemia estaban encantados de la vida porque tenían la posibilidad de haber minimizado muchísimo este confinamiento tan estricto que suponía el estar encerrado en viviendas, ¿no? Entonces, esto por una parte. Sin embargo, también te lo pregunto porque hace años, cuando estuvimos en unos viajes visitando instalaciones de este tipo en Alemania,
nos contaban que algunas comunidades habían empezado con muchísimo entusiasmo y con muchísimo ímpetu, etcétera, etcétera, y con mucha participación por parte de todos los cooperativos, cooperantes. Sin embargo, con el tiempo esto se estaba transformando, porque las componentes, bueno, la individualización, las diferencias, etcétera, etcétera, estaban haciendo mella en el proceso, digamos, ¿no? Entonces, un poco cómo lo estáis viviendo este aspecto, por favor. Ya para terminar, porque veo que es muy tarde, pero en fin, lo siento, os estamos exprimiendo al máximo. No, esto daría para otra charla de otras 2 horas, solo la componente social, que es muy, muy interesante. Bueno, yo creo que como la Borda, estamos en la luna de miel todavía, que se dice, de los procesos de cohousing tienen una luna de miel, ¿no? Hay veces que son más largas o más cortas. Somos muy conscientes, hemos analizado un montón de proyectos y yo creo que hay que establecer una relación entre lo privado y lo común que sea lo más óptima y que haga que esta luna de miel llegue lo más lejos y que construya una relación constante en el tiempo, donde haya mucha privacidad, o sea, mucha relación y muchos cuidados también, pero combinados en un equilibrio donde, bueno, la comunidad se sienta a gusto. Ahora mismo estamos igual que la Borda, en momento de subidón a tope, pasando el confinamiento juntos pero no revueltos, en el sentido de que hay cuidados, nos vamos confinando, cada vez que alguien tiene un hijo confinado en el cole, pues hay confinamientos, se encierra 10 días, la gente está pendiente, necesitas la compra, necesitas esto, lo otro. O sea, hay mucha cultura de cuidado, de estar pendientes unos de otros. Tampoco estamos haciendo pues igual labores comunitarias una vez al mes, un domingo al mes, se han hecho 2, llevamos 2 meses, o sea, uno al mes de, venga, este domingo nos juntamos todos y hacemos las jardineras, o vamos a hacer, y el que pueda, y el que no pueda, no. Yo creo que se lleva muy bien, y porque hay mucho respeto también por la parte individual, no se generan obligaciones, pero sí es cierto, es la luna de miel y bueno, pues estos proyectos también tienen sus fases más agotadoras. De momento, el otro día hicimos una reunión de puesta en común de todo esto y la verdad es que todo el mundo mostraba muchísimo, bueno, muchísimo contento y con la experiencia, ¿no? Y yo personalmente pues también estoy encantado, pero somos conscientes de ese, bueno. Bueno, yo ahí quiero romper una lanza a favor de estos procesos, ¿no? Que por supuesto no son fáciles, ¿no? Pero de alguna forma estamos aprendiendo. O sea, para mí el proceso del proyecto no ha sido fácil, ha sido muy bonito. Aparte había gente que conocía personalmente, pero ha sido duro porque ha habido que aprender a hacerlo, ¿no? Ya, difícil es muchas veces entenderte con una pareja, una familia o un solo propietario, como para hacerlo con 34. Por narices alguien tiene que estar en desacuerdo con lo que tú dices, por muy listo que seas, ¿no? Y muy brillante. Eso está ahí. Pero es que estamos aprendiendo a hacer procesos nuevos, ¿no? Y quien dice que comprarse una casa en solitario no es doloroso, no te genera expectativas no realizadas, no te genera dolores de cabeza y noches sin dormir. Bueno, yo creo que, pues como todo tiene su parte mala, pero es que eso es consustancial a la vida y no depende solamente del tipo de proceso, sino que, bueno, pues depende de la inteligencia, en este caso tendrá que ser grupal y personal, con la que se afrontan. Pero es un terreno nuevo por descubrir y yo creo que con mucho provecho, ¿no? Por delante. No podemos quejarnos porque sea nuevo y no sepamos cómo manejarlo, ¿no? Lo que hay que tener es voluntad y herramientas. Yo creo que es un procedimiento, un proceso de futuro que yo creo que irá a más, porque precisamente la individualización esta que estás comentando ahora lleva a unos extremos muy malos, ¿no? Y además ahora cada vez hay más gente que vive más sola, es decir, que la individualización finalmente es muy peligrosa porque es viciosa, porque te acabas acostumbrando, pero desde luego desde un punto de vista humano y social se echa mucho en falta toda la parte esta comunitaria, ¿no? Yo creo que son unas experiencias que van a más y que irán a más y espero que vayan a más porque me parecen súper interesantes. Una última pregunta y ya terminamos. Una pregunta es sobre la diferencia entre cohousing y co-living. Sé que lo habéis comentado al principio, pero esta persona no lo ha escuchado. Quizás si le podéis hacer en un minuto una respuesta y ya vamos cerrando. Sí, bueno, así es como lo entendemos nosotros, que los términos están naciendo y cada uno son significados que se les van dando diferentes significantes. Nosotros entendemos el cohousing como un proceso que parte con una comunidad de gente, como La Borda o Entre Patios o Travensol, son proyectos que nacen
de un grupo de gente y hay una serie de técnicos que les van acompañando en la parte de arquitectura, en la parte de financiación, en la parte de búsqueda de suelo y al final ellos, como autopromotores, desarrollan el proyecto. Los proyectos de co-living, que también pues, a través del co tratan de reflejar esta cultura colaborativa, vienen un poco más, yo lo defino como el cohousing es bottom-up y el co-living es top-down, ¿no? El co-living, pues hay un promotor, hay un inversor que decide si, mira, vas a tener unos espacios comunes, un senior co-living y monta el modelo, que puede estar bien, también puede estar muy, como está pasando, el co-living se está enfocando mucho a residencias de estudiantes. Yo no estoy tan de acuerdo en que sea solo para estudiantes o solo senior co-living. Tú puedes hacer un co-living intergeneracional, puedes generar, y nosotros estamos en ello, generar un modelo de vivienda con espacios comunes que puedas compartir cosas y no tiene por qué ser un modelo donde minimices el espacio privado, todo sea la parte común. Bueno, hay muchas. Pero la diferencia fundamental es que el co-living está desarrollado por un promotor, un inversor, y el cohousing es una comunidad que desarrolla un proceso y es autopromotora, desde mi punto de vista. Habrá otras interpretaciones. Pues nada, pues bien, muchísimas gracias. Yo os felicito porque ha sido francamente interesante. Tú fíjate que hemos estado aquí las 2 horas y nos han pasado en un vuelo, o sea que ha sido estupenda escucharos. Yo creo que la asistencia, además la he seguido ahora, no, pero la he seguido hace un rato y había bastantes asistentes, por lo tanto creo que habéis despertado interés y además que ha sido muy ilustrativo y os felicito por todo el proceso y por el resultado final y espero que sigáis en la luna de miel por mucho tiempo, que es lo mejor que nos podemos desear. Bueno, pues muchísimas gracias. Venga, pues vamos a cerrar el acto, si os parece bien. Hasta muy pronto. A todos. Muchas gracias a vosotros. A vosotros. Adeu. Bona nit a tothom. Adeu, adeu. Bona nit. Bona nit.